Muy buenas tardes a todos los presentes por estar aquí desde el Trust de las Américas junto al Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en coordinación con la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, ANTAI. Se congeló. Y la Autoridad Nacional, queremos presentarle una serie, unos ciclos de seminarios en los cuales tocan al sector privado. El Trust de las Américas es una entidad sin fines de lucro afiliada a la OEA, establecida en 1997 para promover alianzas público-privadas. El Trust ha implementado proyectos en 24 países y ha trabajado con más de 1000 organizaciones en la región. Nuestra iniciativa busca promover oportunidades educativas y económicas, así como la responsabilidad y la transparencia del gobierno. En Panamá en particular, trabajamos con el proyecto de datos abiertos y gobierno abierto, en el cual trabajamos de manera transversal en los diferentes sectores. Y en ese marco, en el marco de la creación de alianzas, tenemos este webinar en alianza con el International Chambers of Commerce de Panamá, en la cual tenemos a la ingeniera Lilia Liu para que nos diga unas palabras. Sí, muy buenos días, estimados cibernautas que están presentes en este evento en conjunto con el Trust of the Americas y la International Chamber of Commerce, capítulo de Panamá. Queremos darle la bienvenida a este tema importante para nosotros, la Comisión de Economía Digital de la Cámara de Comercio Internacional. Quisimos brindar este tema relacionado a los datos abiertos, el cual es una filosofía y práctica que persigue determinados tipos de datos para que estén disponibles de forma libre para todo el mundo. Y en eso les voy a hablar un poquito de ICC muy brevemente. La ICC tiene más de 100 años. Su misión central se ha mantenido inalterado a través del tiempo porque sirve a los negocios internacionales a través de la promoción del comercio y las inversiones. Y es un ente en el cual es muy escuchado por Naciones Unidas por la postura empresarial que adopta y tiene voz y voto a nivel de Naciones Unidas. Entonces, el capítulo de Panamá está compuesto por una junta directiva donde existen 12 comisiones, entre esas está esta, que es la de economía digital, en donde tocamos temas relacionados con tecnología y el comercio digital. Y para ello queremos darle la más grata bienvenida a Germán y a Gustavo, que obviamente nos van a brindar información muy valiosa para todos los empresarios. Y ustedes hagan todas las preguntas que tengan para el evento que vamos a recibir toda esta información. Muchas gracias. Hasta luego. A continuación nos acompaña la licenciada Elsa Fernández, directora de Transparencia y Acceso a la Información de la ANTAI en representación del Gobierno Nacional. Licenciada, tiene que activar el micrófono. Muy buenas tardes a todos y a todas. Ante todo, como siempre, al licenciado Rodrigo Iriani, gerente de proyectos de Trust for Americas, al licenciado Hans Hagi, coordinador de proyectos de Trust for Americas en Panamá, a la ingeniera Lilia Liu, de International Chambers of Commerce, capítulo de Panamá, a los respetados expositores que hoy nos acompañan, en este caso el ingeniero Gustavo Cantón y el doctor Germán Retana. Señores todos, hoy nos están viendo. Para la ANTAI siempre es grato participar de estos encuentros liderados por The Trust for Americas, quienes están altamente comprometidos con el fortalecimiento de las capacidades de individuos y organizaciones a través de la información, del acceso ante todo a la información, de la innovación y en definitiva nos ayudan a superar todos esos desafíos a través de las alianzas estratégicas que promueven la cooperación para resultados sostenibles. En ocasiones anteriores he centrado mis palabras en la importancia que tienen los datos abiertos como una herramienta puesta a disposición del ciudadano, sin restricción de acceso para su libre uso, reutilización y redistribución,
Un modelo que propicia, ante todo, mayores niveles de participación ciudadana, interacción y compromiso, el cual debe existir entre el gobierno y la sociedad. Pero en la situación económica, social y de salud pública que el mundo enfrenta en estos momentos por la pandemia, los datos abiertos definitivamente juegan un rol mucho más importante, ya que no solo es enfrentar la crisis de la salud pública, sino el papel fundamental que tienen en este momento los datos abiertos para la recuperación económica post-COVID. De la misma manera como esta pandemia nos hizo cambiar nuestras rutinas de trabajo, de educación y de convivencia, nos impone ante todo el reto de asumir nuevos desafíos, evolucionando con el apoyo de las nuevas tecnologías para alcanzar el desarrollo sostenible que todos aspiramos. En este sentido, y como un trabajo compartido entre el sector público y privado, los datos abiertos del gobierno deben ser una punta de lanza como aliados claves para que se conviertan en inversiones, en empleo y en un desarrollo económico. ¿Cómo lo haremos? En definitiva, el reto que hoy nos enfrentamos es la creación de valor. Y esto es posible si hacemos una verdadera alianza público-privada para compartir experiencias, generar espacios de aprendizaje, fomentar la difusión de los datos abiertos y su reutilización, fomentar ante todo ese trabajo en conjunto hacia un mismo objetivo, salir adelante y sobre todo salir fortalecidos después de esta pandemia. El conocido Open Data cobra un mayor valor, pues nos permite entonces tomar las decisiones más acertadas, ser más eficientes, contar con información en tiempo oportuno y sobre todo nos permitirá innovar. Innovar, permitir el acceso a la información, que ha sido ante todo uno de los grandes desafíos en la actualidad. Cuenten con la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información como la entidad garante en el tema de datos abiertos para así entonces poder en definitiva hacer la alianza estratégica entre el gobierno y la sociedad civil. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, por sus palabras. Antes de empezar y presentar a nuestros speakers, cualquier consulta o duda que tengan nos las pueden hacer llegar a través del chat del Zoom, y al final de las sesiones tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, ya sin más preámbulo, voy a introducirle al doctor Germán Retana. Germán tiene un doctorado en Derecho, un doctorado en Tecnología en Georgia Tech. No. Casi, profesor. En Georgia Tech, un MBA del Inkai Business School, una maestría de Administración de Proyectos de la Universidad de Cooperación Internacional. Además, se graduó con honores del Instituto Tecnológico de Computación de Costa Rica. Miembro del faculty del Inkai Business School, actualmente en su rol del Chief Innovation Officer de Expantia, realiza diferentes proyectos en el que junta su formación como ingeniero, sus habilidades en negocio y las estadísticas aplicadas en sus experiencias para lograr ser un facilitador y un interlocutor válido entre el personal técnico y no técnico de la organización, de tal forma que podamos darle un valor agregado a los datos. El profesor Retana, un honor tenerlo aquí con usted, con nosotros, y el micrófono es suyo. Muchísimas gracias. Vamos a ver, compartir por acá. Y muy buenas tardes, un gran gusto estar con ustedes, y una vez más, Hamza, un gusto estar colaborando con Trust for the Americas y tus iniciativas. Más allá de lo grato que es encontrarse con un exalumno también. La charla que yo le había propuesto al equipo hoy tenía por título ¿Qué necesito para sacar provecho de datos abiertos? Y entre más pensaba yo en el título que yo mismo había propuesto, más me he dado cuenta que quizás esta no sea la pregunta, porque nos invita a pensar en que alguien abre datos que yo voy a consumir. Y para mí la magia y lo que nosotros hacemos en Expantia, trabajando con datos, con empresas, es que realmente ya no pensamos en que hay una fuente de datos y un consumidor, sino que hay una red, un ecosistema de datos que se interconecta entre sí y que juntos generamos valor. Hago eco a las palabras de Elsa, que decía que juntos vamos a salir de esta pandemia, pues compartiendo datos bidireccionalmente es como le vamos a sacar provecho juntos a estos datos abiertos. Porque no es solo las entidades públicas las que abren datos. Un poco de teoría, ya Lili adelantó que datos abiertos es una filosofía más que otra cosa.
Hay académicos por ahí que han tratado de decir qué son los requerimientos para que algo se considere un dato abierto, como por ejemplo que se pueda acceder a través de una red, que sea legal tener los datos, pero para mí el más importante es que tienen que ser datos legibles por una computadora. Y en ese sentido, cuando alguien me comparte algo en un PDF, pues sí, es transparente y todo, pero realmente no es algo que yo le pueda sacar mucho valor. Y la forma en que movemos datos entre computadoras es a través de un protocolo, una herramienta, un sistema de mensajería que llamamos APIs. Y yo les quiero conversar brevemente sobre la economía de los APIs. Para muchos acá seguramente APIs es como hablar en un lenguaje foráneo. Permítanme explicarles qué es un API o qué es un API. Un API, Application Programmable Interface, es una interfaz de programación que permite a dos herramientas de software comunicarse entre sí. Una manda una solicitud y la otra le manda una respuesta a esa solicitud. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros tenemos una aplicación que va a mandar un mensaje. Quiero saber algo. Y yo mando un mensaje donde yo mando mi solicitud de información. Va a haber un API que va a recibir esta solicitud, va a buscar entre sus fuentes de datos lo que tiene disponible y con base en lo que tiene disponible, el resultado de su búsqueda nos va a devolver una respuesta. Y esto es realmente el mecanismo, la herramienta que va a catapultar la forma en que aprovechamos los datos abiertos. ¿Cómo así? Permítanme contarles un ejemplo. Y mi ejemplo van a ver culmina con saber cómo está el clima o cómo estuvo el clima anoche en Panamá. Yo primero necesito encontrar dónde está Panamá. Y tomé como referencia la ciudad del saber en Panamá y me voy y me conecto al servicio del API de Google Maps. Yo le mando un lugar, Google Maps encuentra el lugar en su base de datos y me devuelve un par de coordenadas, longitud y latitud. Google Maps es un API que me respondió y me devolvió estos números. Yo ya tengo estos números en mi aplicación, pero me falta más información. Yo ahora necesito saber, bueno, ¿y cómo estaba el clima alrededor de esta aplicación? Yo claramente no soy meteorólogo, no tengo una base de datos de clima, pero puedo preguntarle a otro API que sí tiene información de clima. Le mando información de coordenadas a una aplicación como Open Weather Map, que es un API con datos de clima, y me devuelve información meteorológica de las 10 estaciones más cercanas a las coordenadas que yo le envié. Entonces, muy bien. Yo ni siquiera sabía dónde estaba parado. Pregunté el lugar, conseguí las coordenadas. No conozco el clima. Mando coordenadas, recibo el clima alrededor de estas coordenadas. Pero claramente esta tabla no es algo que sea fácil de ver. En particular, yo no soy panameño, no conozco dónde están estas estaciones meteorológicas. Pero hay más servicios que me pueden dar un mapa, a los cuales yo le mando un conjunto de coordenadas y le mando información y me devuelven una visualización. Un ejemplo de esto es el OpenStreetMap, que se trabaja con una librería que se llama Leaflet. Y el resultado de esta interacción es un mapa donde aquí está la ciudad del saber y aquí están las predicciones el estado del clima de las distintas estaciones meteorológicas cercanas a la ciudad del saber. ¿Qué quiero destacar de esto? Yo todo lo que tenía para comenzar en mis datos era el nombre del lugar. Conseguí las coordenadas de un API externo, conseguí el clima de un API externo, conseguí el mapa de un API externo. Yo dependo de estos otros que son expertos y que tienen y gestionan esta información por su cuenta para que yo pueda echarme a andar mi aplicación. No tengo que ser yo el poseedor y dueño y el guarda que resguarda toda la información con la que tengo que trabajar. Esta información puede estar en manos de terceros y quizás así incluso le pueda sacar mayor provecho. ¿Qué es lo que sigue? Pues ir a buscar qué datos podría ofrecerme a mí el gobierno panameño. Y aquí yo me emocioné porque Google me llevó a la página de datos abiertos del gobierno panameño. Y aquí hay un montón de recursos y al final, en el pie de página aparecía esto. Dice, usted también puede acceder a este registro utilizando un API. Qué interesante. Ya el gobierno panameño tiene un API al que nos podemos conectar para comenzar a extraer información. Me adelanto un poquito. Yo pensé que tenía la esperanza que ya los datos estuvieran disponibles, pero por lo menos el registro de las fuentes de información que están disponibles es lo que está accesible a través de este API. Ahora, para hacer esta presentación más emocionante, yo no me voy a quedar a punta de slides. Yo fui y me conecté a este API y quiero contarles cómo me fue. Lo que les voy a mostrar es un poquito de código
No para que lo entiendan a plenitud, pero para que me crean que esto fue una conexión entre computadoras. No fue Germán haciendo copy-paste para efectos de la presentación. Ubicamos la página web a la cual nos vamos a conectar. Y lo primero que le puedo preguntar a este API es, mira, dame la lista de paquetes, la lista de recursos que vos tenés disponible. Guardo esto en una tabla, en un objeto que voy a llamar lista y comienzo a visualizarlo. Y ahora yo tengo en mi sistema local, noten que no estoy leyendo nada en este momento del sitio web, ya esta es información que llegó a mi computadora. Y tengo una lista de casi 1400 entradas, que son los distintos registros que están disponibles en esta misma página web, solo que ya no los estoy navegando yo manualmente. Mi computadora accedió a esta lista y se la trajo. Y yo aquí puedo comenzar a buscar cosas asociadas a, por ejemplo, presupuestos. Y comienzo a buscar en mi propia base de datos local, ¿no? Presupuesto. Y me comienzan a aparecer las entradas. Veo que hay 123 ítems que dicen presupuesto, presupuestaria, entre las fuentes de datos. Puedo buscarlas por año. Dame los conjuntos de datos que tengan en su nombre el año 2020. Y es información que yo me acabo de ir a traer de la página de datos abiertos de Panamá. Puedo seguir explorando. Escogí una, realmente espero que me crean que la escogí totalmente aleatoria. Había una de estas fuentes de datos que se llama TAT, ejecución presupuestaria. La podríamos buscar aquí para que vean que aparezca en esta lista. TAT, ejecución 2020. Y esta que está por acá es la que yo decidí que quería leer. Yo ahora entonces me conecto, voy y me traigo de esta página web este paquete, el paquete que se llama TAT, ejecución presupuestaria. Y una vez que yo lo tengo localmente, puedo explorar algunos atributos. Ahora de pronto le pregunto, mira, ¿cuál es el título? Y se llama TAT, ejecución presupuestaria, enero a junio. ¿Quién lo mantiene? ¿Quién es la persona responsable? Se llama Mireya Pimentel. ¿Cuándo fue la última vez que Mireya actualizó esta información? Esto fue el 1 de julio. Y toda esta información que mi computadora tiene accesible para comenzar a procesar. También, como lo que está disponible en esta página web es el registro, ellos me dan coordenadas a dónde están los datos, pero no son los datos en sí en forma de API. Pero yo le pregunto, mira, ¿cómo están estructurados estos datos? ¿Cómo los puedo conseguir? Y me voy, mira, hay 4 formas en las que tu computadora puede bajarlos. Los puede bajar en un archivo de Excel. No sabemos exactamente a qué se referirá, no hay información. Puede ser un PDF, que no es muy útil para un humano, para leerlo en bonito, pero no lo puede procesar fácilmente en una computadora. O un CSV. Y yo en este caso dice, voy a leer este CSV. Y me fui una vez y me conecté a el sitio web. En este caso lo que hice fue que aquí me dan la dirección. Si uno pone esto en el navegador, uno básicamente descarga el CSV. Y yo le di esta dirección de este archivo a mi computadora para que lo fuese a buscar. Y de pronto tengo en mi computadora localmente la información que no estaba en este conjunto de datos. Y esto era de presupuesto, entonces, por ejemplo, hay varios atributos asociados a sueldos y comienzo a ver las partidas de sueldos en los 114 filas que tiene este conjunto de datos. ¿Qué es lo que quiero rescatar de este ejercicio? Una vez que yo lo hice y lo tengo programado y mi computador tiene la capacidad de conectarse a esta fuente de datos, la próxima vez que Mireya, que el gobierno panameño, que el proveedor de los datos lo actualice, yo ya lo puedo acceder. Es algo que sucede programáticamente. En ese sentido, no soy yo haciendo clic derecho, bajando el PDF, bajando el Excel, haciéndole copies, llevándome a otro lugar. Son sistemas de información, computadoras hablando entre sí. Y en este caso fue un flujo unidireccional donde yo me conecté a este sitio web y comencé a descargar información. Pero esto puede ser bastante más rico y puede tener aplicaciones un tanto, si se quiere, más reales y cercanas a lo que sería el mundo empresarial, el sector privado. Y, por ejemplo, un tema que toda empresa, que todos debemos resolver es hacer algún pronóstico de cuánto voy a vender. ¿Cómo puede cambiar el pronóstico de ventas con datos abiertos versus lo que yo vengo haciendo hasta ahora sin datos abiertos? De la siguiente manera. ¿Cómo es que yo hago un pronóstico? Yo tengo mis datos históricos, tengo a alguien que sabe un poquito de estadística, o en el peor caso que tiene un excelente ojímetro, procesa esta información y genera un pronóstico que me va a decir, mira, luego del tiempo observado, vamos a observar, perdón, estoy buscando aquí el cursor, no me aparece. Luego del tiempo observado, yo pronostico que el siguiente trimestre mis ventas van a oscilar con cierta variabilidad.
Esto yo lo estoy haciendo con base en mis datos de facturación interna, lo que mi ERP sabe que yo estoy vendiendo, lo que yo tengo en mi histórico de ventas a clientes para cierto segmento de mercado. Pero yo lo puedo comenzar a enriquecer. Lo puedo enriquecer con estudios de mercado, por ejemplo, contrato datos de Nielsen que me digan cuál es mi market share y comienzo a integrar esto dentro de mi modelo, fuentes externas. Comienzo a integrar datos demográficos que me dan los institutos de estadística de nuestros gobiernos, o ya les mostré que yo puedo ir a jalar datos de clima. Todo esto lo incluyo para tratar de inferir cómo se va a mover mis ventas el trimestre entrante. Pero puedo hacer más que esto, puedo hacer todavía más emocionante. Puedo, por ejemplo, integrarme con las empresas a las que yo les vendo. Esto pasa muchísimo cuando yo soy, por ejemplo, un vendedor de bebidas o de alimentos. Cuando yo no le vendo directamente al consumidor final, sino que yo le vendo al que le vende. Yo le vendo al restaurante, yo le vendo a los supermercados, yo le vendo a las tiendas de conveniencia. Y ellos saben cuánto es lo que están vendiendo a nivel de piso, a nivel de detalle. Ellos me pueden dar esa información y yo con esto puedo enriquecer mis modelos. Puedo aliarme con organizadores de eventos que me digan, mira, va a haber un congreso, va a haber, bueno, al menos prepandemia, ¿no? Van a haber eventos que mueven la afluencia de personas a distintas regiones geográficas y esta información me va a servir. ¿Y por qué no? Puedo compartir información con mi competencia. Nos ponemos de acuerdo en que todos vamos a compartir cierto nivel de datos con cierto nivel de agregación y anonimizados y esta información yo bien la puedo integrar dentro de mi modelo. Ya casi les doy un ejemplo lindo sobre esto a nivel de turismo. Y todo esto va a resultar en un pronóstico. Pero este ecosistema no muere aquí, porque esta información que yo estoy generando, este pronóstico, es algo que yo tengo y que podría haber valor en que yo se lo comparta a otras personas más. ¿A quiénes? Se lo puedo compartir a mis proveedores. Mira, el mes entrante voy a tener un incremento en mis ventas, por lo cual voy a requerir más materia prima. Te aviso de antemano para que vos vayas anticipando esto y planificando tu cadena de suministros para que me des los insumos que requiero. A mi cadena de distribución igual, para que planifiquen todo el proceso de planilla. A mis puntos de venta les puedo informar, mira, todo indica que el mes entrante vamos a vender más de cierto producto para que planifiquen colocarlo distinto en sus anaqueles, por ejemplo. E incluso yo puedo devolverle esta información al gobierno, porque el gobierno no tiene este nivel de información, este nivel de detalle para sus proyecciones micro y macroeconómicas. Yo le puedo, mira, gobierno, gracias por los datos que me diste, con base en mi análisis, y en esto en especial aplica a los jugadores grandes en el mercado, con base en análisis hecho, yo puedo contribuirle y darle indicadores económicos al equipo de finanzas del gobierno. Entonces, nuevamente, lo que me gustaría transmitir, si hay un mensaje que me gustaría dejarles sobre cómo se genera valor a partir de datos abiertos, es en dejar de pensar que somos puramente consumidores y que todo lo que tenga que ver con datos abiertos depende exclusivamente del gobierno. Nosotros mismos podemos ser quienes estamos abriendo nuestros datos para alimentar y darle gasolina, echarle carbón al fuego, para alimentar este ecosistema donde compartimos. Y les decía que les quería compartir un ejemplo en el sector turismo. El año pasado tuvimos la oportunidad de ir a un evento asociado a datos en las Islas Canarias y allá conocimos este caso que es el Banco de Datos de Tenerife, una ciudad que tiene un alto grado de, una buena proporción de su economía depende del turismo. Y ellos crearon un tablero que se alimenta con información de, por ejemplo, todos los hoteles de la zona. De nuevo, a mí me gusta mostrar las cosas que son de verdad, no solo slides. Este es el tablero. Estoy aquí conectado al banco de datos de la ciudad de Tenerife. Y esto es realmente una alianza público-privada entre el municipio, si se quiere, o los administradores de la ciudad de Tenerife y todas las entidades privadas que viven en ella, donde el intercambio es de información. Yo como entidad privada voy a ceder algo de información al gobierno para que el gobierno me pueda devolver información a cambio. Un caso que conocemos, por ejemplo, es en el ámbito justamente de turismo, donde si todos los hoteles reportan cuántas camas tienen ocupadas, de pronto la ciudad sabe cuántos turistas están en la ciudad en cierto periodo de tiempo. Reportarle al gobierno cuántos turistas tengo yo no es lo mismo que regalarle a mi competencia información de cuántas camas tengo yo. Por de pronto tengo un benchmark, tengo una línea base a partir de la cual yo puedo comparar.
Yo ahora sé cuántas visitas tuvimos en algún determinado mes del año y yo sé, es información privada, yo sé cuántas camas ocupadas tuve yo. Y entonces a lo largo del año yo podría mapear esta información contra mi propia ocupación de camas y puedo monitorear si mi share de camas está variando. En ese sentido, puedo saber si llegó un montón de gente y si mi número de camas ocupadas no subió, quiere decir que se está llevando mi competencia. O si yo veo que mis camas subieron, pero el número de turistas no, eso quiere decir que le estoy comenzando a ganar terreno a mi competencia. Y esa es información que se obtiene nuevamente mediante esta alianza público-privada entre la ciudad de Tenerife y las entidades privadas que habitan en ello. Mucho lo que hacemos nosotros en Xpantia tiene que ver justamente con encontrar datos crudos, datos sucios y limpiarlos y ver qué hacemos con ellos. El compartir datos en formato de Excel es de las cosas que más dolor nos causan, porque los Exceles dependen de la persona que creó ese Excel. Un Excel depende de si la persona quiso poner decimales o no puso poner decimales, si redondeó o no redondeó números, si hizo las funciones de buscar verticalmente, buscar horizontalmente correctamente o no. Es muy propenso a errores. Pero un entorno donde uno comparte datos a través de APIs, y por eso les hacía énfasis en el concepto de la economía de APIs, es uno donde los que generan las fuentes de datos son computadoras mismas. Las computadoras mismas son las que se están entrenando y poniendo a disposición del público estos datos que tienen. Una vez que tenemos esa infraestructura montada, y aunque sea básica, aunque sea algo tan trivial como cuánto espero yo vender en el siguiente trimestre, ya es información que una computadora puede ir a consultar a mi API y no es un correo que alguien tiene que mandar con información que alguien tiene que preparar. Y esa es la visión que quería transmitirles. Les dejo mi información de contacto por si quisieran conversar más al respecto. Y ya, muchísimas gracias por la oportunidad. Espero que hayan encontrado esto interesante. Muchas gracias, profesor Retana. Como siempre, muy práctica todas sus presentaciones y muy de la mano de la teoría a la práctica. Como vemos, estos son algunos de los ejemplos, algunos de los modelos que se pueden implementar en nuestros países. De hecho, el Trust for America tiene un proyecto que está llevando adelante en Belice, que toca el tema turismo precisamente, datos abiertos con turismo, y son modelos de éxito que se pueden implementar en nuestras regiones. Más sabiendo que uno de los sectores más afectados en este momento y el que más tiempo va a tomar en recuperarse va a ser el sector turístico. A continuación, tenemos a un panameño, ingeniero mecánico industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá, con un grado en Masters of Science de la Universidad de Arkansas. Aparte, fue investigador asistente de la misma universidad. Su experiencia laboral incluye Walmart, que dicho sea paso, es uno de nuestros partners desde el Trust for the Americas, donde ejerció varios roles, tales como Research, Senior Research Manager, Director of Analytics, de Global Security, Aviation and Travel, y Director of HR Segmentation. Actualmente es vicepresidente de People Analytics Global de Schneider Electric, donde tiene a su cargo 25 equipos a nivel global. Cuenta con más de 14 años de experiencia en la investigación y en la analítica de datos en diferentes industrias. Ha sido speaker en diferentes eventos y ha participado en diferentes summit con respecto a análisis de datos e información relativa a Sentiment Analysis y el HR. Con ustedes, Gustavo Cantón. Muchas gracias, Hamzat, y muchas gracias, Germán, por la información. Muy interesante la discusión. Y creo que, obviamente, lo que has discutido es muy relevante, obviamente, con el tema que también voy a tocar. Así que déjame ver si hago el share my screen. ¿Me dicen cuando la pueden ver? ¿Bien? Ok. Así como dijo Hamzat, yo he trabajado en muchas compañías, en diferentes industrias en el área de analytics. Y lo que quiero discutir el día de hoy es cómo la analítica y esta parte de la información de los datos abiertos está cambiando el concepto de analytics en organizaciones, porque muchas veces hay concepciones erróneas de lo que es analytics y cómo pueden ayudar.
Para empezar, quiero hablar un poquito acerca de mí y de mi filosofía. Voy a explicarla con un quote de Antonio Damasio que dice: no somos máquinas pensantes que sentimos, más bien somos máquinas con sentimientos que podemos pensar. Mi propósito principal es que las compañías, organizaciones y comunidades tratemos a los humanos como humanos en lo que hacemos muy bien, la parte de empatía, creatividad, consultoría, y que las computadoras, los robots y los algoritmos hagan lo que tienen que hacer, porque en eso no les ganamos y viceversa. Y en cuanto a propósito, que es muy importante para mí, algo muy interesante pasó el año pasado. Hay una que se llama un Business Roundtable que ocurrió en agosto, y más de 180 CEOs se comprometieron a trabajar más en la parte del propósito, en lugar de ventas o costo, como muchas compañías han pensado, porque es tiempo de cambiar la mentalidad de los líderes en las compañías, incluyendo nosotros. La data demuestra que compañías enfocadas en un propósito son 5 o 7% más productivas por año que el resto de sus competidores en la industria, lo cual es muy similar a las compañías que son líderes en su ramo, como por ejemplo las que innovan más en Silicon Valley y en otras partes de Europa, Asia y en el mundo. Lo importante es que hay que entender que tener un propósito es muy importante, especialmente a nivel de líderes en organizaciones, para poder cambiar la forma en que entendemos cómo utilizar esta parte de los datos abiertos, datos internos, etc. Te voy a dar un pequeño ejemplo de algo que hicimos el año pasado, un estudio que hicimos. Agarramos un montón de variables y atributos, internos y externos, cualitativos, cuantitativos, y al final hicimos básicamente una regresión logística. Y lo interesante es que, tratando de ver todos estos datos, el atributo o el driver que tenía más impacto estadísticamente hablando en cuanto al engagement o a la experiencia de los trabajadores en la compañía fue well-being. Y quiero que entendamos esto un momento. Cuando yo hablo de well-being, estamos hablando de si las personas están yendo al trabajo, cómo se sienten en el trabajo, su energía y demás. Este es como el aspecto que a mí me apasiona mucho estudiar, y pienso que muchas compañías no lo han hecho de la forma correcta. Hay unas que sí, pero hay un campo muy, muy grande para ver esto. Y como les digo, desde noviembre del año pasado he estado haciendo conferencias o eventos con la compañía y con otras muchas compañías en la industria, porque quiero que esto sea algo que no sea solo para Schneider Electric, quiero compartir con otras compañías también. ¿Ok? Entonces ya sabes que mi pasión es well-being, ya sabes que el propósito es muy importante. ¿Y qué pasó? Pasó que en el 2020 nos cayó COVID. Ahora tenemos muchos problemas, obviamente, con la economía mundial, y mucho más va a venir. Aquí en Estados Unidos, obviamente, ustedes saben que estamos teniendo muchos problemas en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en todas partes del mundo. No solo la parte económica, pero también la parte del, ¿cómo se llama? Lo que siente la sociedad ahorita mismo. Hay muchos problemas también de tensiones entre diferentes grupos, ya sea por raza o porque algo esté pasando en cuanto a presión de minorías. O sea, hay muchos factores que están combinando en estos momentos, y con toda esta disrupción ha sido una parte muy dolorosa, pero al mismo tiempo hay una oportunidad muy grande para nosotros. ¿Y cuál es la oportunidad? Como les digo, a veces la sabiduría se adquiere del sufrimiento. Esto es de Azuclis. Y básicamente, si usted se pone a pensar y hace un survey ahorita mismo en todas las organizaciones y preguntan quién está liderando la transformación digital de sus compañías, no es el CEO, no es el CTO, es COVID. ¿Y qué significa esto? Significa que por esta disrupción, muchos de estos grupos que trabajaban en sus propios silos están cambiando la forma de pensar y están aprendiendo a trabajar de forma diferente. Ahora bien, yo vengo de Walmart, que es una compañía muy, muy madura en este tema, porque se ha enfrentado con muchísimos retos en cuanto a disrupción. Tuvimos Katrina, que ocurrió en Estados Unidos en la parte de New Orleans. Hemos tenido problemas con la planta de Fukushima en Japón. O sea, hay ciertas disrupciones a nivel mundial que ya hemos estudiado, y tenemos un governance y tenemos un proceso, un sistema, información y data interna y externa que nos ayuda a responder más rápido inclusive que el gobierno de los países, lo cual es para mí lo ideal. Las compañías como nosotros debemos tener esa capacidad de ayudar a la comunidad independientemente de lo que el gobierno pueda hacer o no, porque tenemos esa responsabilidad con nuestros trabajadores, nuestros consumidores, pero con la comunidad. Entonces,
volviendo al tema, para mí esto alinea perfectamente con mis valores, porque yo quiero maximizar el potencial del individuo. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, tenemos dentro los trabajadores, tenemos inteligencia artificial, algoritmos, robots, tenemos nuestro network de expertos en la compañía, fuera de la compañía, tenemos a los clientes, a los shareholders, las comunidades, toda la data que existe, y este es, como quien dice, el marco perfecto para que People Analytics ayude a evolucionar las compañías y ayude a progresar con la economía. Un concepto que la gente tiene en People Analytics es que es HR Analytics, que solo es para ayudar a HR, que solo es para los trabajadores. Esto es totalmente incorrecto. Ya el mundo cambió, ya no estamos en la época de pre-COVID. La data tiene que ser democratizada, obviamente guardando las regulaciones de privacidad, GDPR, legales. Todo esto cambia obviamente, por país, por ciudad, por estado. Hay muchas cosas, obviamente, que uno tiene que salvaguardar. La privacidad es muy importante, pero al mismo tiempo tenemos que entender cuál es el balance de tener información adecuada para poder tomar decisiones y ayudarnos a prevenir que haya problemas de health and wellness o well-being que impacten a nuestras comunidades. Por ejemplo, en nuestro caso, en Schneider Electric, hemos tenido varios problemas en cuanto a personal impactado por COVID en el área de México, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros estudiamos qué está pasando en México con la data que existe en México externamente y obviamente con la data que podemos tener de la compañía. Y en muchos casos, la data externa, aunque no lo creas, es mucho mejor que la data interna de la compañía, lo cual es muy interesante, ¿no? Pero la verdad es que eso depende mucho del país y depende mucho de los sistemas que tengamos en cada país. Pero una cosa que es importante es, para nosotros tener éxito en este journey que estamos teniendo en todos estos años, no estamos tratando de reaccionar a COVID y la disrupción. Estamos tratando de anticipar todo esto y hemos puesto una estrategia que básicamente requiere tener esta información de datos abiertos e internos desde hace varios años. Esto no es algo nuevo para nosotros. Ya nosotros hemos estado pensando en esto, nunca sabiendo que algo como COVID podría venir, pero anticipando de que tenemos que hacer más con menos personal, con menos recursos y obviamente, como ustedes saben, con la economía, esto nos está impactando a todos, a las compañías privadas, públicas, todos estamos sufriendo por esto, obviamente, del COVID y tenemos que saber cómo entonces podemos hacer para que la compañía funcione y seguir sirviendo a nuestros clientes y comunidades. Y para hacerlo, aquí la clave es los relatos basados en data. Si ustedes tienen data, tienen la capacidad de comunicar e influenciar, vas a poder entonces crear un cambio. Te voy a dar un ejemplo de algo que muchas personas, y esto incluyendo en mi compañía, cuando COVID ocurrió, pensaron, ¿sabes qué? Vamos a parar las cosas, vamos a tranquilizarnos, vamos como quien dice, a dejar de invertir en tecnología por este poquito para bajar los costos. Eso es un gran error. La data de la industria muestra de que ahorita mismo la parte de analítica y reporting during COVID está subiendo en la industria. Hay una demanda mayor. Como puedes ver, en febrero empezamos en el 25% y en el mes de abril ya estamos en el 34%. Y muy importante, muchas compañías, dependiendo del nivel de madurez, están solo restringidas a la parte de análisis básicos y reportes, lo cual obviamente es un problema, porque tener reportes es bueno, te ayuda a entender qué ha pasado, pero lo que quieres hacer es estar más en la parte descriptiva, poder hacer diagnósticos, poder predecir y poder prescribir. Obviamente, ciertas compañías, solo el 18%, han llegado a este punto y como ustedes pueden ver, la gran mayoría de las compañías están estancadas, como quien dice, en la parte de reporte. ¿Cómo resolvemos eso en Schneider Electric? Bueno, lo que hicimos es, hemos estado trabajando por todos estos 3 años en crear la infraestructura para poder básicamente tener Artificial Intelligence. Para tener inteligencia artificial no puedes solamente comprar un producto y ponerlo. Hay mucho trabajo que hay que hacer en cuanto a Change Management para que las personas entiendan, los líderes, la data. ¿Por qué utilizamos la data? ¿Qué preguntas hacer? Esa parte del Change Management y la cultura, número 1, es muy importante. Si no haces esa parte, el
no importa qué tan buena sea tu herramienta, no vas a poder sobresalir. Lo segundo, obviamente, la parte del Data Platform. Como les digo, esto que hemos estado haciendo es pensando en tener datos de la compañía internamente, pero también datos abiertos de diferentes países. Y obviamente cada país tiene diferente acceso a diferentes tipos de datos. Pero lo importante es, si no tienes data buena, siempre has escuchado esto de garbage in, garbage out, con AI es mucho peor. Mientras más sofisticada la herramienta que utilices, mejor la data tiene que estar. Eso es muy importante. Y como ustedes ven aquí, yo pongo ahí algo que dice Free Up Your Energy. ¿Por qué Free Up Your Energy? Porque si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es para mí mi goal de este año para la compañía? Yo le quiero ahorrar a cada persona de HR que trabaje con nosotros al menos 10 horas por semana, porque la cantidad de información que ellos van a tener acceso con el Artificial Intelligence y la capacidad de la herramienta y nuestro ecosistema de responder preguntas va a hacer su vida mucho más eficiente, lo cual va a decir que en el futuro, en el 2020-2021, por cualquier cosa haya que reducir personal, vamos a decir que hay que reducir 20% del personal o 15%, lo que sea, por trabajar de una forma mucho más eficiente, con mejores procesos y mejores tecnologías, vamos a poder entonces manejar y seguir dándole buena experiencia a los trabajadores y al mismo tiempo a los clientes y a las comunidades. Pero obviamente para llegar a este punto hay mucho trabajo que ocurrió en los últimos años para poder llegar aquí. Entonces, antes de continuar, quiero demostrarles rapidito para que tengan una idea de cómo se ve la herramienta. Esto es para que sepan el piloto, y este piloto empezó hace aproximadamente un mes. Como puedes ver, básicamente este es solo un ejemplo de lo que le llamamos un pinboard. Un pinboard es básicamente un dashboard o un lugar donde puedes crear tu canvas con diferentes gráficos, diferentes información, dependiendo de lo que requieras. Lo que está haciendo este pinboard es que está poniendo muchísima información de los diferentes sistemas que tenemos y herramientas que tenemos. Por ejemplo, mucha gente usa Tableau o usa Excel o usa sistemas de Oracle o Power BI, lo que sea. Toda esa información la estamos utilizando, la tomamos, la ponemos en un data model y básicamente fluye hasta esta herramienta y así tenemos toda la información en un solo lugar para así evitar el trabajo a los líderes y a las personas de tratar de buscar la información por todas partes, lo cual es muy difícil. Como ustedes pueden ver, obviamente, aquí hay información acerca de cuántas personas hay en la compañía, el costo, en cuanto a gender, qué tipo de funciones tiene la compañía. Y por cada uno de estos dashboards, ustedes pueden ir y pueden explorar o pueden hacer drill down en diferentes áreas para saber inclusive quiénes son las personas que están en este aspecto. Toda esta información es como quien dice la información inicial que tenemos en el dashboard, pero la idea de esto es que una vez que terminemos de consolidar toda la data que estamos teniendo de COVID, que en estos momentos la estamos poniendo en Tableau, la idea va a ser conectar toda esa data directamente a esta herramienta. ¿Por qué? Porque la herramienta número 1 es como quien dice el one-stop shop para que todo el mundo vea la información en un solo lugar, pero también tienen la habilidad de tener el Machine Learning con el AI. Este mecanismo se llama Spot IQ, que ves aquí, lo que significa es que cuando tienes una pregunta de alguno de estos dashboards, tú puedes utilizar el Spot IQ y lo que va a hacer la herramienta es que va a buscar por, qué sé yo, 100,000, 1 millón, 10 millones de ¿cómo se llama? De rows de data, y te va a buscar, basado en diferentes atributos, cuál es la data que es más importante para ti. Si la persona ya está muy segura con la herramienta y sabe qué buscar, lo que puede hacer también es como si fueras con Google, ¿no? Tú puedes hacer las preguntas de, ok, quiero saber cuál es el headcount para el job function, en mi BU-3, y tú te lo imaginas, ¿no? Imagínate que esto es una combinación, es como un bebé entre Google y Netflix. Porque lo bueno de la herramienta es que cuando tienes la información, vas a poder entonces, como quise, explorar tú mismo y siguiendo hacer las preguntas que tienes que hacer. Ya no requieres de tener a una persona que te esté preguntando en IT, oye, específicamente qué tipo de dashboard quieres, cómo lo quieres ver y cómo son los requerimientos. Una vez que ya tienes el data model con toda la información, tú lo que puedes hacer es la conectas aquí
Y como les digo, ¿no? Esto empezar a analizar toda la información. Y ahorita mismo está corriendo millones y millones de rows y de data en el backend. Y ya cuando esté lista, que va a estar lista, quién sabe, en 15 segundos o 20 segundos, uno va aquí al Sport IQ y ya me va a decir, ok, cuáles son los trends que está viendo, si hay algunos outliers que sean importantes para nosotros para ver, y te empieza a dar insights. Y mientras más información o más preguntas tú hagas, más la herramienta te va a ayudar. Y lo interesante es que vamos a decir que yo tengo, qué sé yo, 5 años de experiencia en la compañía y Hamsat está empezando en la compañía. La herramienta le va a recomendar a Hamsat cuáles son las preguntas que él puede hacer. Porque algunas veces tú no sabes ni siquiera qué preguntar. No sabes lo que no sabes, ¿verdad? Entonces la herramienta va a ayudar con esto. Pero el punto es que todo este trabajo que se ha hecho con la infraestructura, el change management, la cultura, la data, las inversiones que se han hecho en herramientas, en equipo, en personal, para llegar a este punto, es el momento ideal para tener este tipo de herramientas, especialmente ahora que tenemos acceso a esta información de datos abiertos dentro de la compañía y fuera de la compañía también, porque así nos va a ayudar de una forma mucho más eficiente a poder ayudar a nuestras comunidades y también a nuestras plantas, a nuestros sites, a nuestros headquarters, para que sepan cuándo las personas pueden ir a trabajar, cuáles son las horas que pueden ir, en qué ciudades, cuál es la máxima capacidad, qué headquarters hay que permanecer abiertos, cuáles hay que quedar cerrados. O sea, hay un montón de información ahorita que estamos viendo en este aspecto, pero obviamente el punto es que la forma en la que vemos la data ha cambiado totalmente. Los equipos ya no son HR, Finance, Marketing, Communications. Todo eso ha cambiado. Y espero que ustedes, como líderes o futuros líderes, estén viendo en sus compañías cómo pueden buscar la forma de ayudarlos a anticipar, porque es lo importante. No queremos reaccionar, queremos anticipar. Así que con eso les dejo para reflexionar la siguiente pregunta. ¿Cómo estás utilizando tu perspectiva individual en conjunto con data y analítica para redefinir tu organización o la sociedad? Quiero que lo piensen. Les doy muchas gracias por el tiempo. De verdad que ha sido un placer y espero, como quien dice, estar en más de estas presentaciones porque siempre me encanta aprender y estar al día en cuanto a la parte analítica. Y si tienen alguna pregunta, me pueden contactar vía LinkedIn. Es la mejor forma de contactarme. Pero bueno, de nuevo, muchas gracias. Ha sido un placer y que pasen buen día. Salud a ustedes y a su familia. Muchas gracias, Gustavo. Gustavo nos presenta una perspectiva bien interesante, que es, al final de la historia, la tecnología al servicio de la comunidad y al servicio del ser humano. Entonces, creo que las presentaciones del día de hoy nos ponen un poco en perspectiva el tema de la tecnología. La tecnología no son el fin de lograr nuestros objetivos, nuestros propósitos, sino son el camino y el medio. Apalancarnos en tecnología para mejorar nuestras sociedades, para mejorar nuestras políticas públicas, para mejorar nuestras organizaciones a nivel interno, es el fin de nosotros como tecnólogos. Bien, les tengo un par de preguntas antes de que termine la sesión. Esta que tengo que... ¿cómo podría saber las APIs de distintas líneas navieras o aéreas de dónde cuelgan sus tarifas para fletes internacionales? Voy a asumir que eso es para mí, ¿no? Yo creo que ese es para usted, profesor. Vamos a ver, un API de una naviera. Yo lo primero que quería decir era preguntarle a una página web que se llama Google por ahí, que tal vez conozca algo. Pero ahora, esta es información que típicamente si estás preguntando por esto, David, es porque te interesa el aspecto y una primera fuente serían los proveedores mismos. Las mismas navieras hoy por hoy tienen que estar compartiendo información, quizá la están compartiendo a través de correos y Exceles, tal vez la publican en una página web y ese sería el primer punto de contacto. Ahora, hay otros contextos donde los proveedores de información no hacen el trabajo de exponer esta data como un API, pero hay otros que tratan de hacer negocio agregando esta información. Por ejemplo, conozco el caso de empresas que ofrecen APIs para determinar de qué tamaño, y no sé cómo dicen en Panamá, es el caucho, la rueda, la llanta de los vehículos. ¿Cómo le dicen en Panamá a estos? La llanta, profesor. La llanta, ok. ¿De qué tamaño es la llanta que vos tenés que comprar para tu vehículo? Y esto depende de de cada fabricante de automóviles, que son infinitos, ¿no? Hay 50 marcas de carros distintas, de automóviles.
Pero entonces hay personas que te venden el servicio de, mira, vos mandame una consulta, vos decime cuál es tu carro y yo te devuelvo cuáles son las posibles llantas que encajan con tu vehículo. Yo me he preocupado por agrupar información de un montón de proveedores de vehículos y te ofrezco este API como un servicio y te cobro por la cantidad de consultas que le haces a mi API. Entonces, una posible alternativa es encontrarse alguien que esté agrupando, agregando la información de fletes internacionales y que te ofrezca esto como un API, pero no conozco esta industria en particular. Profesor, también creo que esta pregunta es para usted y es más por toda la experiencia que usted ha tenido con Expantia y el grupo de R San Carlos en Costa Rica. ¿Qué experiencia de datos abierta ha sido productiva para gobierno y sector privado en Latinoamérica? No sé si en Costa Rica ustedes tienen algún tipo de experiencia en particular en esa parte. Mira, en Costa Rica aún estamos aprendiendo. Y mucho el aprendizaje sucedió a través de hackatones, que de hecho casualmente el gobierno de Costa Rica nos ha buscado un par de veces para organizar estos, lo llamamos datatones en lugar de hackatones, para aprender a consumir la información. De la información que más útil ha sido para la ciudadanía, ha sido información principalmente de indicadores económicos en este caso, el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas de Costa Rica. Que ellos ofrecen información a nivel muy granular, a nivel de distritos que están dentro de los cantones, casi que a nivel de barrios, que es información muy útil para planificar el despliegue de servicios, saber exactamente cuánta gente y con qué características demográficas viven ahí. Es data que no se actualiza con mucha frecuencia, sino que se actualiza cada vez que el censo como tal se actualice, pero igualmente información muy granular y muy confiable. Pero es algo que se aprende sobre la marcha. Típicamente estos proyectos funcionan más cuando la entidad privada se acerca al gobierno y dice, usted tiene esta información, ¿será que me la puede entregar de mejor manera? Y ese ha sido el insight que ha arrojado mucho los datatones, donde el gobierno se da cuenta como, mira, si yo tan solo cambiara o le agregara esta columna a aquella tabla, de pronto la tabla es mucho más útil. Pero el gobierno no lo sabe, porque el gobierno no es la persona interesada en aprovechar esos datos. Es cuando la esfera privada se acerca al gobierno que el gobierno aprende cómo compartir mejor sus datos. Este comentario me lleva a reflexionar sobre la importancia de la demanda de datos, la importancia en que el sector privado se involucre mucho más en los planes de acción nacional, en lo que se acerque a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a Información, pidiendo los datasets, porque como dice el profesor Retana, a veces el Estado o el gobierno no sabe realmente qué necesita el ciudadano, qué necesita la empresa, y creo que esta es una excelente reflexión que hace el profesor Retana. Aquí tengo otra, profesor, para usted. Ejemplos de API en seguridad de la información. En seguridad de la información. Mira, no me queda clara la pregunta. Veo que aquí la hizo Hipólito. Yo creo que está preguntando acerca de qué tipo de guías hay en cuanto a como privacy o security en cuanto a los usos de los APIs. Creo que me parece que esa es la pregunta. Podría ir por ahí en cómo transar datos de forma segura, si se quiere. Mira, el primer filtro para compartir o no compartir datos es lo legal y lo estratégico también. ¿Puedo o no puedo compartir esto? ¿Quiero o no lo quiero compartir? Asumiendo que lo quiero compartir, la siguiente pregunta es ¿a quién? ¿Lo quiero compartir a la humanidad entera? Como sería en este caso, como yo me conecté a los datos del gobierno panameño en este momento, donde yo me pude conectar sin que el gobierno se enterara tan siquiera de quién soy yo. O muchas veces los APIs tienen mecanismos de seguridad que son como contraseñas que van incluidas dentro de las consultas. Se les llama API keys o llaves de seguridad, que son llaves cifradas. Y en esencia lo que permiten es que cada vez que alguien hace una consulta al API, yo sepa quién es esa persona y yo pueda determinar si esta persona tiene acceso o no. Y entonces, así como establecemos canal de comunicación entre servidores, entre aplicaciones, nosotros podemos definir quiénes pueden tener acceso a qué parámetros de los datos y también con qué frecuencia pueden acceder a esto. Esto se resuelve de nuevo con el concepto de API keys, que es cifrando la comunicación entre las dos aplicaciones de software que se están comunicando entre sí. Quizás más allá de los temas técnicos esto se puede hacer tan restringido y tan seguro como el área de TI de tu empresa lo desee. O tan público abierto como lo deseen también. Es algo realmente personalizable y es una tecnología muy general, si se quiere, que nos da posibilidades en todos estos ámbitos.
la última pregunta ya para despedir el webinar yo creo que va dirigida un poco a la licenciada Elsa. Licenciada, aquí me están preguntando es si actualmente existe algún repositorio de datos para que la población pueda reportar iniciativas solidarias por ubicación a nivel nacional. Bueno, actualmente la verdad eso no existe. De pronto agradezco la pregunta porque puede ser una iniciativa entonces que pudiéramos tomar desde ANTAI, ¿no? Para poder desarrollarla. Así que agradezco mucho si era una pregunta porque más que todo queda entonces como una iniciativa que podemos entonces desde aquí, desde ANTAI, poder promoverla y poder entonces hacerla exitosa, ¿no? Con la necesidad entonces que exista, me parece que es una buena idea. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los participantes, a todos los que atendieron el webinar por su tiempo. Yo quiero darle las gracias a doña Elsa Fernández, como siempre, en el apoyo, a Lilia por la oportunidad de crear alianzas con el Trust. Asimismo, un saludo a Mercedes, a Melissa, perdón, que nos ayudó desde el ICC. Gustavo, nuevamente un gran placer, un gran honor volverte a escuchar. Muchas gracias. Igual saludos para Giselle, tu asistente personal que nos ayuda en todo este proceso. Profesor, un gusto volverlo a verlo. Ya extrañamos las idas a la parrillita, pero bueno, algún día post-COVID regresaremos a la parrillita. Quiero agradecer a todo el equipo del Trust for the Americas, a Mariana en Washington, a Rodrigo, a Jorge Umaña que ha estado con nosotros. Y nada, no nos queda más que despedirnos de la transmisión. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales del Trust for the Americas para ver otras iniciativas, otros programas y proyectos que estamos trabajando. Muchas gracias y que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias. Gracias. Fíjense.